Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria. Y en esta tarde vengo a traerte una palabra de parte de Dios, una palabra que nos va a levantar y nos va a edificar. Así que vamos a estar atentos a la palabra. Estamos todavía con Jesús y la ley y ha sido tan impactante, tan interesante lo que hemos aprendido, que vamos a seguir con la tercera parte en esta tarde. Dice ahí la palabra de Dios en Mateo 5, 18. Dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Para el Señor era tan importante que aprendiéramos, que entendiéramos la ley. Él dijo, no vengo a abrogarla, no vengo a quitarla, no vengo a suprimirla, vengo a cumplirla y a completarla. Y lo hemos estado estudiando eso, que el Señor vino a cumplir. Así que vimos lo del Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento. Vemos lo que Cristo dijo. Cristo consideró su venida muy significativa, uno de los puntos cruciales en la historia. Hasta ahorita lo decimos, antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, la historia del mundo cambió con la venida del Señor Jesús. Y Él vino cumpliendo la ley y seguir cumpliendo y complementarla. Así que Él habla como una persona cuya entrada al mundo es de gran importancia, y así es, porque nacía el Salvador del mundo, el único que nos puede salvar de la muerte y del infierno, el único que tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados y de llevarnos al cielo, es el único. Esto le dice el hombre de algo de suma importancia, y esto quiere decir, escuchen a Cristo. El Señor habla y la gente tenemos que escucharlo. Hay gente que no le interesa leer la Biblia, que dice, es que no la entiendo, cuando nunca han hecho el propósito de leer la Biblia, de aprenderla, de aplicarla a su vida. Así que tenemos esa obligación, esa responsabilidad. Si el Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria en el cielo para venir a salvarnos, nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que ser obedientes a lo que Él dice. Dice Romanos 10, del 3 al 4, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? La justicia es para ti. ¿Tú crees que Él vino a salvar el mundo? La justicia es para ti. El fin, el medio, el propósito de la ley es Jesucristo. Y dice en el versículo de Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Él no vino a que lo sirviéramos, sino a servirnos a nosotros. ¡Qué regalo tan grande lo hizo el Padre! Que nosotros pudiéramos ser servidos por el Señor. ¿Cómo nos sirvió? Dándonos vida, dándonos perdón, levantándonos, fortaleciéndonos, sanándonos, enseñándonos. Él vino a servir, Él vino a dar su vida en rescate, te vino a rescatar, vino a rescatarte. Dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Él vino a darnos esa vida abundante y esa vida eterna en el cielo. Por eso vino a servir. Y también dice Juan 12, del 47 al 48, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará
en el día postrero. ¿Qué significa esto? Que cuando estemos delante de la presencia de Dios y sea el día del juicio, Dios no te va a juzgar. Simplemente se va a abrir la Biblia, se va a abrir la palabra y va a decir lo que es. Y tú mismo vas a decir, no la cumplí, no la cumplí, no merezco estar aquí. El Señor no te va a juzgar, Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos, vino a salvarnos. Entonces vemos cómo la Biblia está referida en cuatro clases diferentes de escritos judíos. Los 10 mandamientos, los que Dios le dio a Moisés, los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo llamamos el Pentateuco, 5 libros. Se llaman los 5 libros de la ley. Y ahí están los mandamientos, ahí están las leyes. Así que solamente Él vino a cumplirlas. También se llama la ley y los profetas, a todos los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y la ley oral, la de los escribas, como les explicaba el otro día. Son leyes que se fueron añadiendo después del Pentateuco. La ley de Dios, dada el Antiguo Testamento, según los judíos no era suficiente. En su razonamiento decían que si la ley realmente era la palabra de Dios, tenía que incluir, que le fueran incorporando reglas nuevas que iban ellos implantando para la conducta de los judíos. Por eso tomaban los grandes principios de la ley y los reducían a miles y miles y miles de reglas y reglamentos. Estas reglas y reglamentos se convirtieron en la ley oral de los escribas. Y comenzaban a añadir más y cada vez más y más. Había 2 grupos que entregaron su vida a la enseñanza y al cumplimiento. Los escribas, que eran los que copiaban y los maestros de la ley, y los fariseos, que eran quienes seguían estrictamente la ley. Eran los que siempre estaban atacando al Señor Jesús, los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque eran maestros de la ley. Y ellos decían, tú vienes a hablar del amor, pero no de la ley. Tú no cumples la ley, tú vienes en contra de la ley. Y no era así. El Señor vino a cumplirla y a complementarla. Y dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseño a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Hay 3 clases de personas que enseñan la ley. El que guarda y el quebranta. O sea, hay gente que dice, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. No, ellos quebrantaban la ley, pero obligaban a la gente a cumplirla. Ellos eran tan estrictos de que la gente lo cumpliera. El instructor de la ley. Eran los maestros de la ley y de la religión. Todos tenían pensamientos humanos, quebrantaban la ley, quebrantaban la ley. Nadie puede guardar totalmente la ley. Por eso dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego viene Cristo. Y Cristo nos viene a enseñar cómo aplicar la ley a nuestra vida, cómo obedecerla, aunque vivimos bajo la gracia, eso no nos libera de ser obedientes al Señor. Dice, cualquiera que quebranta no puede estar o no puede entrar en el reino de los cielos. Hay 4 clases de personas que reciben severas advertencias. Los mundanos o carnales, las personas que continúan viviendo su vida mundana sin tomar en cuenta la ley de Dios. A los maestros e instructores, las personas que enseñan los mandamientos de Dios, pero no la cumplen, son falsos maestros. La persona que dice que no hay tal cosa como la ley de Dios. La tercera persona que es advertida es la persona que enseña y alienta a otros a pecar. Que te dice, no es malo, está bien, todo mundo lo hace. Y viene la advertencia. Dice en Lucas 17:2,
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. También dice ahí en Romanos 2, 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y también está la advertencia para el burlador, el que se burla o el que persigue al Señor, al que se burla de la ley, al que persigue a los cristianos. Dice que hay una advertencia para él. Dice en Efesios 5:6, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, cuidado, dice Judas 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, es tan seria esto, es tan serio. Cualquiera que hable en contra de la ley, dice Judas, que son convictos, son impíos, porque hablan contra Dios y contra su ley. Tenemos que saber lo importante que es para nosotros obedecer al Señor, obedecer las reglas, obedecer la ley. Para eso vino Jesús. Hasta aquí le vamos a dejar. Mañana viernes, si Dios quiere, vamos a tener la cuarta parte y vamos a terminar este pasaje. Y el lunes empezamos otro. Así que vamos a orar en esta tarde, amados. Señor, nosotros queremos ser obedientes. Queremos ser, Señor, siervos tuyos, que te amemos, que busquemos, Señor, cómo ser mejores, cómo agradarte a ti, cómo, Señor, enseñar y aplicar a nuestra vida la ley. Yo bendigo a cada persona que esté escuchando y viendo este video. Bendigo a los maestros mañana, que es su día, que ellos puedan enseñar a los niños, Señor. En el nombre de Jesús. A todos los pastores, Señor. Oh Padre, que seamos fieles a tu enseñanza. Padre, hay tanta equivocación, tanto falso maestro, que enseñan cosas que ellos creen, no lo que dice tu palabra. Bendice a nuestra congregación. Bendice a los pastores, a los grupos de alabanza, a los maestros de escuela dominical, a los sugieres de nuestra congregación, a las panderistas, a toda la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a seguir con el mismo estudio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.